iniciar hoy nuestra clase hablando acerca de las propiedades físicas de los alquinos. Por ser hidrocarburos y en su composición únicamente presentar carbono e hidrógeno, las propiedades realmente no van a variar mucho con respecto a las propiedades que ya vimos anteriormente de los alcanos y los alquenos. Entonces, en el caso de los alquinos, podemos decir que al igual que los otros hidrocarburos son poco solubles en agua, prácticamente insolubles en ella, tienen una densidad muy baja. Como son compuestos no polares, tienden a tener una densidad menor que la densidad del agua. Entonces son densidades bajas. Los puntos de ebullición también son bajos porque los enlaces pi, recuerden que los alquinos tienen dos enlaces pi, y esos enlaces pi pues son más fáciles de romper porque tienen una menor energía. Entonces eso hace que los puntos de ebullición y de fusión sean bajos. Y tienen mayor polaridad de pronto que los alcanos y los alquenos por el tipo de hibridación. Como tienen una hibridación sp, entonces tenemos dos enlaces que están ejerciendo una atracción sobre los átomos de carbono, lo cual nos va a generar esa cierta polaridad, pero sin embargo es muy baja porque siguen siendo compuestos no polares, ¿sí? Siguen siendo compuestos, por esa razón, básicamente son insolubles en agua, ¿sí? Porque básicamente tienen esa característica de ser compuestos no polares o demasiado poco polares, ¿no? Bueno, por favor, entonces tomamos el apunte de las propiedades físicas de los alquinos y ya revisamos las propiedades, perdón, de las propiedades físicas y ya revisamos las propiedades químicas que hacen referencia a las reacciones que pueden presentar este tipo de compuestos. Vamos a pasar ahora a hablar de las propiedades químicas de los alquinos. Recordemos que cuando hablamos de propiedades químicas estamos haciendo referencia a los diferentes tipos de reacciones que presentan estos compuestos. Tengamos presente que como también tenemos doble enlaces, bueno, como son compuestos insaturados, van a tener enlaces pi. Y esos enlaces, como les dije anteriormente, son más fáciles de romper que los enlaces sigma. Entonces, eso quiere decir eh, que vamos a tener reacciones de adición igual que tuvimos con los alquenos, donde se rompe el triple enlace, solo que en este caso no rompemos, en algunas vamos a romper un solo enlace pi y en otras reacciones se van a romper los dos enlaces pi, ¿sí? Eso depende del catalizador, va a depender de la temperatura, del tipo de compuesto que se quiera añadir. Y siempre vamos a estar añadiendo sustancias donde estaba el doble o, bueno, en este caso, el triple enlace, ¿sí? Las sustancias se van a añadir allí. Vamos entonces a mirar las diferentes reacciones que pueden tener los alquinos. Sí, Valentina, la profe Pilar ya me había informado. Bueno. Tenemos en primer lugar, y como ya lo habíamos visto con los alquenos, la reacción de hidrogenación. Como su nombre lo indica, lo que vamos a añadir es hidrógenos. Pero en el caso de los alquinos, tenemos tres tipos diferentes de hidrogenación, a diferencia de los alcanos, donde solamente manejábamos una hidrogenación, que es la que tenemos aquí, perdón, los alquenos. Una hidrogenación que es la que tenemos aquí, que es la hidrogenación catalítica. Entonces recuerden que en esta hidrogenación lo que hacemos es utilizar un catalizador que puede ser paladio, platino o rodio, ¿cierto? Y lo que se hace es que estos catalizadores son metales, pero en forma de polvo metálico. Y en ese caso, lo que se añaden son moléculas de hidrógeno. Fíjense que en los alquenos añadíamos una molécula de hidrógeno que corresponde a dos átomos. Pero en este caso vamos a añadir dos moléculas de hidrógeno porque tenemos dos enlaces dobles para romper.
Entonces, en el primer caso, vamos a ir mirando con los ejemplos cómo es el proceso. Tenemos dos moléculas de hidrógeno, es decir, 4 hidrógenos en total. Y vamos a romper este enlace y este enlace que corresponderían a los enlaces pi, ¿cierto? Como tenemos dos enlaces pi y uno sigma, entonces se rompen esos enlaces pi y vamos a tener dos enlaces libres en cada carbono. Entonces, uno va a venir acá, una segunda molécula, un segundo átomo va a venir acá, un tercer átomo va a ubicarse. Recuerden que cada carbono queda con dos enlaces disponibles. Entonces, el otro va a quedar aquí y el último, el cuarto átomo de hidrógeno va a ir sobre este. De tal manera que obtenemos un alcano. Fíjense que aquí cada carbono recibe dos hidrógenos que provienen de estas moléculas. Aquí tenemos el alquino. ¿Cómo se llamaría este alquino? ¿Quién me dice? Tenemos 4 carbonos y el triple enlace ubicado en el carbono 2. ¿Cómo lo llamamos? Ok, muy bien, Sofía. Podemos llamarlo de esa manera, que sería 2-butino. Puede ser el primero, 2-butino. O también lo podríamos nombrar como but 2-ino, ¿no? But 2-ino o 2-butino. Muy bien. ¿Y cómo se llama este alcano? El alcano que se forma, lineal de 4 carbonos. Ok, miremos aquí cómo se llamaría. Alcano lineal de 4 carbonos. Sería el butano, ¿cierto? Butano. Porque ahí no tenemos ningún tipo de sustituyente ni nada. Sería simplemente butano. Ok, vamos con el siguiente ejemplo. Tenemos también hidrógeno. Vamos a añadir platino. Añadir hidrógeno, perdón, en presencia de platino. Y es el mismo caso, ¿no? Entonces se rompen los enlaces, añadimos hidrógeno a cada uno de los carbonos, que quedaría con enlaces libres, ¿cierto? Cada carbono quedaría con dos enlaces libres. Aquí tenemos una estructura que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono y lo vamos a numerar por este lado, que es el más cercano al triple enlace. Entonces, en el carbono 3 tendríamos el triple enlace. Por lo tanto, este sería el 3-octino o también lo podríamos nombrar como oct3ino. Y por ende, aquí vamos a tener el alcano correspondiente, que es el octano, ¿sí? Octano. Con respecto a esta hidrogenación, ¿hay alguna pregunta? Es la misma que ya habíamos revisado previamente con los alquenos, solamente que en este caso, en vez de romper un enlace, se genera la pérdida de los dos enlaces pi. ¿Ok? Tomamos este apunte y ya vamos a mirar otra forma de hidrogenación en los alquinos. El segundo método de hidrogenación de los alquinos se llama
hidrogenación de Lindlar. Básicamente porque utilizamos un catalizador que recibe este nombre y básicamente es paladio envenenado. ¿Qué significa que sea paladio envenenado o el término envenenado? Que no es puro, sino que tiene otras sustancias, otras impurezas y por eso se llama envenenado. Entonces, en este caso, eh, no tenemos una hidrogenación total hasta alcano, sino que hidrogenamos nada más hasta el alqueno, es una hidrogenación parcial. Eh, Básicamente, la sustancia, digamos, que hace impuro al paladio, lo que hace es disminuir la actividad de ese catalizador. O sea, si utilizáramos paladio puro, nos permitiría llegar hasta el alcano correspondiente, pero como utilizamos un paladio envenenado, esa otra sustancia disminuye la actividad que tiene el paladio y no alcanza a hacer una hidrogenación total, el rompimiento total del doble enlace, sino únicamente se genera el rompimiento de un enlace. Entonces, en este caso, utilizamos una sola molécula de hidrógeno, rompemos el enlace y lo mismo que habíamos visto anteriormente, nos va a quedar un enlace libre para cada carbono que va a ser ocupado por el hidrógeno correspondiente. En este caso tenemos como ejemplo, a partir del etino, fíjense que es de 2 carbonos, y obtenemos el eteno. Entonces aquí no vamos al alcano, sino al alqueno correspondiente. En este segundo ejemplo tenemos también un triple enlace del cual se rompe uno solo de ellos. Tenemos que un hidrógeno va a ir a cada uno de los carbonos generando un alqueno, ¿sí? Y aquí entonces tendríamos, este es un compuesto donde tenemos un ciclo, el ciclo vendría a ser la función principal, entonces tendríamos el etinil, porque es del etino, el etinil ciclohexano, y aquí tendríamos el etenil ciclohexano. Entonces cambiamos el alquino por el alqueno correspondiente, ¿sí? Aquí no se generan alcanos, sino alquenos porque la hidrogenación es parcial. ¿Es claro este segundo tipo de hidrogenación? Vale, entonces tomamos el apunte y ya vamos con el tercer tipo de hidrogenación. El tercer tipo de hidrogenación es utilizando sodio y amoníaco líquido. ¿Cuál es la diferencia? Porque aquí también vamos a obtener un alqueno. La diferencia con el anterior es que con el catalizador de Lindlar se producen alquenos tipo cis. Entonces, recuerden que en los tipos cis los grupos atómicos iguales van a estar en el mismo plano. Mientras que con el amoníaco líquido y el sodio vamos a obtener una hidrogenación tipo trans, donde va a quedar uno en la parte superior y otro en la parte inferior de los átomos iguales. Esa es la diferencia que hay entre uno y otro. Entonces vamos a mirar qué es lo que sucede aquí. Hay un rompimiento, ¿cierto? De este doble enlace y vamos a tener un hidrógeno que va a ir en la parte superior y el otro hidrógeno va a ir en la parte inferior, ¿sí? Un hidrógeno en la parte superior y el otro en la parte inferior. Por eso decimos que tenemos hidrógenos o hidrógenos no, alquenos tipo trans, ¿sí? Alquenos tipo trans porque no están en el mismo plano. Entonces aquí tenemos el 2-butino
y básicamente obtenemos el 2-buteno, ¿sí? Porque se pierde solo un doble enlace. Entonces, fíjense que es muy sencillo, pasa exactamente lo mismo que en el anterior. La diferencia está en la ubicación de los hidrógenos, que no van a ir al mismo plano, sino a planos diferentes. Tomamos el apunte entonces. Este es el tercer y último tipo de hidrogenación que se puede presentar en los de tipo de reacción. Ya la habíamos visto igualmente con los alquenos, y es la hidratación. Al igual que podemos añadir, perdón, tenemos porque aquí esta reacción nos quedó mal. Permítame un segundo. Hacemos una corrección acá. Ujú. Hacemos un cambio aquí, permíteme un segundo. Nos quedó. Ahora sí, ya podemos ver acá. Ok, entonces es que había quedado mal la reacción. Entonces, en el caso de la hidratación, lo que hacemos, no, espérenme porque otra vez quedó la misma. Ay, ahora sí, ya. Los alquinos, básicamente para hidratarse, necesitan de un catalizador que es el sulfato de mercurio, y el agua debe estar acidulada, por eso aparece ahí el ácido sulfúrico. La acidulación lo que hace es permitir que el agua se separe, se disocie en sus iones y nos quede como hidrógeno y el grupo hidroxilo, ¿cierto? Hidrógeno y el grupo OH. Entonces, aquí recordemos que debemos tener en cuenta la regla de Markovnikov, que nos dice que los hidrógenos van a ir al átomo de carbono que tenga más hidrógenos. Y el grupo hidroxilo entonces iría al que tiene menos carbonos. Tenemos el rompimiento de un solo enlace. Aquí no tenemos dos enlaces, sino uno solo, el rompimiento de uno solo. Y entonces fíjense que el primer carbono tiene un hidrógeno, el segundo no tiene hidrógenos. Entonces, el hidrógeno iría para el primer carbono porque tiene hidrógenos. Y el grupo hidroxilo, el OH, iría para el carbono que no tiene hidrógenos. Entonces recordemos que según la regla de Markovnikov, el carbono que tiene hidrógenos es al que le agregamos el hidrógeno, y el que no tiene hidrógenos entonces le agregamos el grupo OH. Repito nuevamente, la función del ácido sulfúrico es acidular el agua para separarla en sus iones, y el del mercurio, el de acelerar el proceso de la reacción. En este caso se forman unos compuestos que se llaman enoles. Los enoles, que son alcoholes que tienen doble enlace. Eso es un enol, un alcohol que tiene un doble enlace. Ya después, cuando miremos alcoholes, pues ya pues vamos a mirar detalladamente en qué consiste. Este compuesto de aquí, que es un alquino, es el propino, porque es de 3 carbonos. Y el triple enlace está en el carbono 1, entonces no hay necesidad de colocar el número, propino. Y nos formaría, en este caso, un enol, que es el 2-propenol. Ah, no, perdón, no 2 porque
está en el carbono 1, entonces sería simplemente propenol. Bueno, sí, 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 sí. Estoy aquí diciendo lo que no es, sí, 2-propenol. 2-propenol porque el grupo hidroxilo está en el carbono 2. 2-propenol. Y aquí nos explica que estos enoles se pueden isomerizar, es decir, voy a tener un isómero de la misma sustancia haciendo un cambio en la ubicación del doble enlace. Entonces el doble enlace ya no iría con el carbono-carbono, sino carbono-oxígeno y me da lugar a la formación de otro compuesto que es una cetona, en este caso la propanona. Pero ya después miraremos cómo es el nombre de las cetonas, cómo es el nombre del alcohol, que son funciones oxigenadas. Por ahora, simplemente es entender que se rompe el doble enlace, que donde está el carbono que tiene más hidrógenos, le agregamos el hidrógeno, y donde está el carbono que tiene menos hidrógenos, le agregamos el grupo hidroxilo. ¿Esa parte nos quedó clara? Solo rompemos uno de los enlaces pi, en el caso de la hidratación. Ok, tomamos el apunte. Bueno, eh, por tiempo ya no alcanzamos a explicar las dos reacciones que nos hacen falta, que son la halogenación y la ozonólisis. Entonces las veríamos en nuestra próxima clase, el día miércoles. Entonces, que tengan excelente día, los bendiga y cualquier cosa quedamos pendientes. Bueno, chao a todos.